Muy bien, hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Este texto ya fue expuesto, pero nos es necesario leerlo para arrancar en la exposición de lo que continúa. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: estad pues, ¿cómo? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué importancia tiene que una persona salva mediante la fe en el Señor Jesucristo crea falsas doctrinas que no son bíblicas si su salvación es segura en el Señor? De vez en cuando esta pregunta vuelve a aparecer en espacios como el seminario teológico o por medio de una persona que empieza a ser expuesta a las riquezas doctrinales de la palabra de Dios. Es frecuente que esta pregunta tengamos que escucharla porque se evalúa una vez más, se presenta una vez más, y la voy a repetir. Por lo general, de vez en cuando aparece. ¿Qué importancia tiene que una persona salva mediante la fe en el Señor Jesucristo crea falsas doctrinas que no son bíblicas si su salvación es segura en el Señor? Y la verdad, siempre que se presenta esta pregunta, que se formula una vez más, requiere para nosotros recordar las palabras del apóstol Pedro para dar una respuesta sazonada, con gracia y con paciencia. Recordar las palabras del apóstol Pedro donde nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y es que se requiere echar mano de la paciencia y la mansedumbre por la gravedad de lo que se sugiere implícitamente en esta pregunta. Yo entiendo que pueda aparecer como una especie de curiosidad teológica, pero hermanos, es una pregunta que implícitamente sugiere cosas que son chocantes para el verdadero creyente. Es inaceptable pensar en cualquier aspecto de la vida que la verdad es irrelevante, que la verdad no importa, en cualquier aspecto del día a día. Pero cuando nosotros hablamos de Dios y de su palabra, esto pasa de inaceptable a insensato y a todas luces condenable. El Señor Jesús afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, frente a esta declaración solemne y tremenda, mi pregunta es: ¿cómo conocemos a quien es la verdad? ¿Cómo conocemos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo? Si Él es el camino, si Él es la verdad, si Él es la vida, y nadie va a ser reconciliado con el Padre si no es a través de Él, ¿cómo depositamos plenamente nuestra confianza en Él para salvación? Ahora, una vez redimidos, ¿cómo conocemos la voluntad de nuestro Señor y Salvador para vivir una vida que le glorifique, una vida que le sea agradable? ¿Cómo nosotros conocemos la verdad? ¿Cómo nosotros podemos confiar en aquel que ha dicho de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va a ir al Padre si no es por mí? ¿No es a través de la palabra de Dios? ¿No es a través de lo que las Escrituras dicen de Él y de lo que dicen que es su voluntad para los suyos? La vida que Él quiere que los suyos que han sido redimidos vivan para su gloria. Hermanos, si la doctrina no importa, entonces la verdad tampoco. Con esa frase, R.C. Sproul da respuesta a esta pregunta que impregnada trae un sabor a menosprecio por la verdad, un desconocimiento sobre las consecuencias que el error acarrea y un concepto errado de lo que es la fe y cuál es su fundamento, qué es lo que creemos. ¿Qué importancia tiene
que una persona salva mediante la fe en el Señor Jesucristo crea falsas doctrinas que no son bíblicas si su salvación es segura en el Señor. La verdad importa. Por supuesto que la doctrina también. El fundamento de nuestra fe es la palabra del Señor. Nosotros hemos sido impregnados en la iglesia del siglo XX con una actitud antiintelectual, anticonocimiento, que esgrime tener una relación con aquel que no conocen, porque ¿cómo conocemos nosotros al Señor Jesucristo? ¿Y cómo conocemos quién es Él y su obra salvífica? Es a través de la bendita palabra del Señor, de la doctrina de los apóstoles, de la verdad que está consignada en la palabra del Señor. La respuesta breve a esa pregunta, cuando personalmente tengo que responderla, tiene dos partes. La primera es la siguiente: siendo paciente y echando mano de las palabras del apóstol Pedro por la gravedad de lo que está implícito en esta pregunta. La primera parte de la respuesta a quien formula esa pregunta es: nosotros vemos la vida, tomamos decisiones, nos relacionamos con Dios y con los demás a la luz de lo que creemos, a la luz de nuestras convicciones. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si nosotros albergamos el error doctrinal, eso no se va a quedar tan solo en el campo de lo conceptual, de las creencias. Eso va a afectar cómo vivimos, cómo nos relacionamos con Dios, las decisiones que tomamos y cómo nos relacionamos con los demás. Y hermanos, la manera como nosotros vivimos es importante. La pregunta tiene implícito como: y ya, si es salvo, y si su salvación es segura, pues ¿qué importa que abrigue el error? No, el error afecta a la vida. Y la manera como nosotros vivimos es importante. Miren, es parte del testimonio que nosotros damos a las demás personas. Usted puede proclamar la verdad, pero si usted vive una vida incoherente a lo que usted proclama, básicamente, y aunque sea verdad, eso se diluye frente al que lo está escuchando a usted. Usted no tiene autoridad moral, y alguien podrá responder: pero yo le digo la autoridad de la Escritura, pero muerta en usted, inefectiva, inoperante, porque usted lo muestra como vive. No, la manera como vivimos es importante, es parte del testimonio que damos a los demás. Según la palabra de Dios, el propósito de nuestra elección, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura acerca de por qué hemos sido elegidos desde la eternidad? La respuesta escritural es: para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez nosotros seamos más como Él. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo se cumple ese propósito si al albergar el error nuestra vida va a ser afectada por él? Así que la doctrina importa, la verdad importa. El error doctrinal afecta el testimonio, afecta el propósito divino de nuestra elección. Sin lugar a dudas, el error doctrinal es nefasto para la vida del creyente, de la iglesia y de su labor a la que ha sido encomendado. Ahora, la segunda parte de la respuesta que cuando me corresponde dar la doy, trato de despejar, es la siguiente: es probable que alguien por la gracia de Dios sea salvo por haber creído al mensaje del Evangelio, pero su vida piadosa, su testimonio, su crecimiento cristiano, su santidad, sin lugar a dudas, va a ser afectado por el error. En otras palabras, si esa era la curiosidad teológica que tenías, pues la respuesta es sí. Es probable que esa persona verdaderamente sea salva,
pero que viva una vida totalmente contraria a lo que de manera natural por el propósito de Dios se debería dar en la vida de un creyente. En otras palabras, tomando las expresiones bíblicas, esa persona es salva, pero posiblemente como por fuego, así que raspando, oliendo a humo. ¿Y por qué? Si se nos ha dotado con la presencia del Espíritu Santo, con la enorme riqueza de las Escrituras, con la capacitación para querer hacer la voluntad de Dios, ¿por qué vivir vidas miserables y contrarias a la voluntad de Dios si ya hemos recibido el precioso regalo de nuestra redención? Así que si esa es la intención de la pregunta, con una curiosidad teológica, la respuesta es probable que alguien por la gracia de Dios haya sido salvo y viva una vida así. Pero siempre quedará este interrogante, que en alguien que vive una vida así como resultado de albergar el error, ¿realmente tendrá una fe salvífica? ¿No será que el error no está limitado a algunas doctrinas, sino que incluso el error se extiende a lo que considera que es el evangelio mismo? Y si esto es así, ¿cómo podríamos afirmar, y yo quiero que ustedes sean sinceros, cómo podríamos afirmar que alguien es salvo si ha creído en un falso evangelio, en una versión distorsionada del evangelio? No podríamos. Nuestra conciencia sujeta en Cristo nos lo impediría. Sería aceptar finalmente que la verdad no importa. El apóstol Pablo, en el texto que nos corresponde exponer en esta noche, expone sin matices las consecuencias ineludibles para aquellos que depositan su confianza en un falso evangelio. 4 terribles resultados va a presentar Pablo para aquellos que se desvían en la mentira de un evangelio adulterado. El punto número 1 que veremos: aquel que se desvía en un evangelio adulterado, los beneficios de la obra de Cristo no son para él. Terrible. 2, aquel que se desvía confiando en un evangelio falso, queda bajo la obligación de cumplir lo imposible de cumplir. 3, por más duro que suene, la verdad, la gracia de Dios nunca les cobijó. Y 4, no tienen ninguna esperanza de ser aprobados por Dios. No tienen ninguna esperanza de que frente al Hacedor, al Creador de los cielos y de la tierra, reciba la palabra que todos los creyentes esperamos recibir: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 4 terribles resultados presenta Pablo para aquellos que se desvían en la mentira de un evangelio adulterado. Punto número 1. Para estas personas, los beneficios de la obra de Cristo no los cobijan, no son para ellos. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. He aquí yo Pablo. Es la autoridad apostólica con la que Pablo presenta la gravedad de las consecuencias de un falso evangelio. He aquí yo Pablo. Nos muestra que lo que a continuación va a decir no es simplemente un punto de vista más, no es una opinión.
es una sentencia que tiene la autoridad delegada por Dios. Esto debemos tenerlo muy presente, porque la manera como se plantea frente a lo que viene a hablar muestra la gravedad de lo que se viene a decir y la autoridad con la que lo está diciendo. He aquí yo, Pablo. Si los Gálatas accedían a circuncidarse, los beneficios de la obra redentora de Cristo no les cobijaban. Ahora, por supuesto que no es la circuncisión en sí lo que Pablo está condenando aquí, porque ya he visto a varios varones que como que se retorcieron allí un poco. No es una referencia a la circuncisión en sí. Pablo mismo, como judío, era circuncidado. Él mismo circuncidó a Timoteo, que era hijo de una mujer judía y un padre griego, y lo circuncidó para que no fuera tropiezo en su labor en medio de los judíos. No es la cirugía en sí, no es el corte del prepucio lo que hace que los beneficios de la obra de Cristo no puedan ser tenidos como propio, sino la confianza en un acto que se debía sumar a la fe en Jesucristo para ser supuestamente verdaderamente salvos. Porque esto es la doctrina que estaban metiendo los judaizantes en medio de la iglesia de Galacia. En Hechos capítulo 15, sin perder el texto de estudio, nos muestra claramente que de esto es que se trata. Esta era la falsa enseñanza que se estaba dando. Hechos capítulo 15, en donde se lleva a lugar el concilio en Jerusalén, precisamente a causa de toda la oposición que los judaizantes estaban presentando al evangelio, al verdadero evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando y los demás apóstoles. Describe claramente de qué se trata esto realmente. Dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Mira lo que enseñaban. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en el versículo 5 decían, pero alguna de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés con el mismo propósito. Hermanos, la fe salvífica, la fe que Dios ha provisto para salvación, descansa solamente y completamente en Cristo, y si no, no es salvífica. Un Cristo suplementado es un Cristo suplantado, escribe William Hendrickson al respecto. Cuando uno estudia la carta a los Gálatas, una cosa que queda muy clara, algo que no queda que queda perfectamente entendido, es que el evangelio, la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley, que el hombre es salvo mediante la confianza en el Señor Jesucristo, sin que intervenga obra alguna de parte del que deposita la fe, más algo más para la salvación, ya no es evangelio, ya no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy probable que cuando usted escuche sobre la circuncisión, usted lo vea muy lejano acerca de los peligros que se corre hoy en día en medio de las iglesias que dicen proclamar el evangelio. Hermano, pero la circuncisión nos sirve y está allí presente como cualquier acto en el que yo confío, que yo hago y que debo hacer para sumarle a mi fe en el Señor Jesucristo para ser verdaderamente salvo.
La semana pasada tuve la oportunidad de contar cómo en el seminario que se dio en Bogotá, el pastor Pablo Andrés dio, y en la ordenación del pastor Michael, predicando y haciendo una alusión directa a qué es el Evangelio, la madre de un joven de los que está en proceso de rehabilitación en la fundación que la iglesia tiene, se indignó cuando se hizo referencia a aquellas personas que creían que el cristianismo es: yo tengo que ser bueno para ser salvo. Se indignó cuando se le dijo: ese no es el Evangelio. Esa es una salvación por obras, por méritos, en nada se distingue con las falsas religiones humanas. Manifestó su disgusto. Respetuosa fue de que no levantó la voz, pero fue notorio a todos los que estábamos allí presentes. Ahora, cuando se hizo el reto de que quienes habían tomado ese camino, entonces cumpliera perfectamente las demandas de un Dios santo, hasta allí llegó la voz de oposición de la señora. Porque claramente la Escritura dice que aquel que cumpliendo toda la ley pero fallando en un punto, básicamente ha transgredido toda la ley. Hermanos, este no es el Evangelio. Y yo mencionaba que entendía a la señora porque tiene allí a su hijo y lo que ella quiere es que su hijo empiece a ser correcto, que empiece a orar bien. Yo entiendo a la señora, pero su hijo no va a ser correcto, no va a orar bien, no va a ser libre de la esclavitud de sus vicios hasta que no sea salvo. Y una vez redimido, transformado su corazón y dotado con el Espíritu Santo, el camino largo y duro, pero camino cierto, le llevará a lo que ella tanto anhela. De resto será un esfuerzo de tratar y fallar, tratar y fallar, tratar y fallar por el resto de su existencia. Y no solamente en cuanto a una situación de adicción, sino en el sentido de lo que todo el hombre tiene en su corazón, sabe en el interior que necesita de parte de Dios una aprobación para salvación. Así que tal vez tú digas: ¿y la circuncisión? No lo veo muy cercano a mi experiencia personal. Pero si tú piensas que el Evangelio para salvación es ser bueno para ser salvo, quiero decirte hoy, con todo respeto, tú no conoces el Evangelio. Y es difícil para nosotros decir de ti que tienes una fe salvífica, porque la verdad importa. Porque nosotros no podemos afirmar que ha venido los beneficios de la obra del Señor Jesucristo sobre ti si tú no has creído realmente en el Evangelio para salvación. Es imposible afirmar que el que deposita su confianza en el error, en el Evangelio más algo más, por el solo hecho de tener confianza, es beneficiario de todas las bendiciones de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es lo que se presenta hoy. Casi que se le asigna a la fe misma, sin importar en qué, el valor que mueve la mano de Dios para salvación. Tenga fe, tenga confianza. ¿En qué? No importa si no es verdad, pero con que usted tenga mucha confianza es suficiente. Esto también es conocido como fe en la fe. Y es increíble que las personas se tropiezan con esto y huyen. En el seminario, un estudiante que estaba aquí, cuando se dio la definición de lo que era la fe y depositar realmente la confianza en algo ciertísimo que es expuesto por la palabra del Señor, él dijo: a mí me enseñaron que yo lo que tengo que tener es fe en lo que yo quiero que suceda, y sucederá en donde dice en la Escritura esto.
sí en la Escritura dice, la fe es la ¿qué? Certeza de lo que se espera. Yo lo espero, decía él. La convicción de lo que no se ve, y lo que yo estoy esperando realmente no lo veo. Le dije, ¿tú sabes a qué se está refiriendo la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? No está hablando de tus deseos o tus necesidades. Está hablando directamente de nuestra esperanza en Cristo Jesús, aún en medio de las dificultades que se viven. No, es imposible afirmar que el que deposita toda su confianza, por más fuerte que sea y más ganas que le eche, pero su confianza está depositada en el error, sea beneficiario de las bendiciones de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, viene la pregunta que tiene que surgir aquí. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice esto tan tremendo, he aquí yo Pablo digo que si os circuncidáis, nada os aprovechará Cristo. Viene la pregunta entonces, ¿eran salvos o no los Gálatas? Hermanos, los apóstoles, al igual que nosotros hoy en día, nos fundamentamos en una profesión de fe creíble que hacen las personas y en unos resultados de vida que se esperan como fruto del obrar de Dios. Así que Pablo se dirige hacia ellos como hermanos, y Pablo da testimonio de lo que a nuestro alcance y al alcance de ellos estaba en creer acerca de lo que ellos estaban diciendo. Pero solo Dios sabe, sin lugar a error, quiénes son los suyos. Y con esto no estoy bajando la autoridad de los apóstoles, porque ellos mismos tuvieron compañeros de milicia que después tuvieron que afirmar sobre ellos que habían preferido ir al mundo que las cosas de Dios, o que habían traicionado todo lo que Cristo significa. ¿No fue también bautizado Simón el mago? Pablo tiene la esperanza de que muchos de ellos realmente son creyentes y que ante la advertencia la van a escuchar y volverán a la verdad. Lo que sí es inadmisible es lo que hace algunos por ser políticamente correctos, dar esperanza a quienes empiezan a depositar su confianza en el error. ¿Cómo haremos esto? Como en varias ocasiones ha procurado explicar el pastor Julián en sus sermones, las advertencias a la iglesia, a los suyos, son reales. ¿Y qué se espera de los verdaderos creyentes? Que van a ser persuadidos por ellas. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo con todos los recursos que tiene a la mano. Porque entonces volverá a generarse la pregunta, bueno, y si Pablo ya afirmó de los Gálatas que eran salvos, entonces ¿qué tiene que ver que estén circuncidándose o no? Si finalmente circuncidados ya son salvos. No, hermanos, la confianza en algo más que no sea solo Cristo no puede impulsarnos a nosotros a dar falsa seguridad de salvación. Nunca será una opción minimizar las consecuencias del error en la vida del creyente o dar falsas esperanzas a quienes han confiado en la mentira. Eso sería un acto de maldad y de menosprecio por las almas. Eso sería tener un discurso para que usted aquí esté cómodo y siga aquí, pero confiando en algo que no es seguro y que le será pérdida. Usted no es aprobado por Dios porque sea bueno. Usted no ha venido a salvación, sí ha venido a salvación porque dejó de fumar, decir groserías o dejó un vicio.
El hombre es salvo mediante la sola fe en Cristo Jesús, sin las obras de la ley, esfuerzos humanos o méritos que no llenarían jamás los estándares de Dios. Y la respuesta de siempre: ¿importa entonces la obediencia? ¿Importa entonces cómo vivo? Sin lugar a dudas, porque el fruto de nuestra salvación, capacitados ahora sí por el Espíritu Santo, es una vida de testimonio. Es una vida de santidad y es una muestra de una verdadera salvación. Pero son dos cosas totalmente distintas en cuanto a la fuente de la salvación. No, hermanos, líbranos Dios de ser promotores de que sus conciencias estén sedadas por la mentira. La segunda consecuencia que Pablo presenta a aquellos que toman el camino del cumplimiento de la ley como el camino para ser salvos es que quedan, si han tomado ese camino, bajo la obligación de cumplir lo que es imposible de cumplir. Versículo 3 de Gálatas 5 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, aquí encontramos otra expresión muy fuerte que se suma a la de la autoridad apostólica a la cual ha aludido para la advertencia. Pablo testifica. Quedan advertidos una vez más. Esta es una palabra legal. Lo que hagan no podrá ser excusado por la ignorancia, él será testigo. Ahora, él se presenta como testigo y esta advertencia que da sumada a su autoridad apostólica es a cada uno en particular. Dice: otra vez testifico a todo hombre. Y con esto está siendo muy intencional, porque está señalando a los Gálatas a los cuales está dirigido la carta y también a nosotros, iglesia, de la responsabilidad individual, a no más escudarse tras el grupo. No importa si has estado en una iglesia con la denominación tal, advertido por la palabra del Señor, tú tendrás que dar respuesta personal, individual, frente a lo que la palabra del Señor dice. Yo estoy mirando los rostros de ustedes y muchos de ustedes han salido por la gracia de Dios desde sectas hasta iglesias cristianas evangélicas del corte más arminiano y de esfuerzo humano que uno pudiera nombrar. Desde las más locas hasta las más legalistas. Desde las que mayormente aceptan la inmoralidad a las que más normas externas ponen. Pero ustedes dieron respuesta personal a lo que la Escritura dice, y su respuesta los tiene a los pies de Cristo por la gracia de Dios. Es una responsabilidad individual, no más escudarse tras el grupo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Y podríamos trasladarlo a nosotros, a toda persona que toma el camino del hacer y del obrar. Que si ese es el camino que toma, está obligado a guardar toda la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Y esto deja al hombre este camino que algunos toman bajo un estado terrible. Es un estado de desesperación y temor. ¿Por qué?
porque ha tomado la ruta imposible de recorrer. Cuando Pablo dice otra vez testifico, es porque esto ya lo ha expuesto hasta la saciedad aquí mismo en la carta a los Gálatas. Devolvámonos un poco al capítulo 3, el versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, ¿en qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Alguien escribió, quien cree que este es el camino a la salvación, debe recorrerlo hasta el fin, pero descubrirá que la base desde la cual comenzó estaba en el territorio enemigo y que el destino se llama maldición. Es una paráfrasis de lo que el apóstol Pablo ha dicho. Todos aquellos que han creído en un evangelio falso, el del cumplimiento en el esfuerzo humano de las demandas de Dios, pasan por alto las exigencias de un camino que es imposible recorrer debido a nuestra naturaleza caída. No son algunas cosas, no son la mayoría de las cosas. Es la perfecta santidad de Dios con la que nosotros nos debemos medir. Y quien toma este camino vive con una acusación de conciencia continua porque sabe que quebranta día a día la bendita ley de Dios. Ya Pablo lo ha ilustrado y usted puede recurrir al canal de YouTube. Ese no fue el propósito de la ley de Dios. Warren Wiersbe lo ilustró así. Imagínate a un automovilista conduciendo en una calle de la ciudad y ya sea deliberada o inconscientemente, pasándose una luz roja, un policía lo detiene, le pide su licencia de conducir. Inmediatamente el conductor empieza a defenderse. Oficial, sé que me pasé la luz roja, pero nunca he robado a nadie, no he cometido adulterio, nunca he mentido en la declaración de mis impuestos. El policía sonríe al llenar la boleta de infracción, pues sabe que ninguna cantidad de obediencia puede pagar por un acto de desobediencia. La misma ley que protege al obediente castiga al ofensor. Cuando uno se jacta de guardar una parte de la ley, mientras que quebranta otra, en efecto confiesa que merece el castigo. Sí, hermanos. Esa es la verdad descubierta de un falso evangelio. Algunos dicen, pero ¿cómo le vamos a quitar ese aspecto de impulso de esfuerzo moral a los cristianos? Mientras la persona no sea salva, sus esfuerzos serán externos, le llevarán a orgullo, le llevarán a confianza en sí mismo, le robarán la gloria a Cristo. Y muy éticos, muy recticos y muy planchados, el Señor les responderá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. La tercera consecuencia que aguarda terrible a quienes toman en firme este camino del falso evangelio es: la gracia de Dios nunca los cobijó. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Enseña Pablo en este texto que se puede perder la salvación? La respuesta es no.
Porque sería precisamente lo contrario de lo que Pablo ha venido defendiendo. ¿Qué? Que la salvación no se trata de hacer o de dejar de hacer. La salvación no se obtiene por algo que se hace y se pierde por algo que se deja de hacer. Por supuesto que Pablo no va a ir en contra de la preciosa doctrina de la perseverancia de los santos. Esta es una advertencia para quien piensa estar unido a Cristo, siendo aprobados por medio de esfuerzos propios. A quien crea esto, con toda sinceridad, amor y firmeza, decirles que nunca ha sido beneficiario de la gracia de Dios. La salvación por gracia que un día profesaron tener al confiar en Cristo para salvación, se vuelve una profesión vacía, una expresión vacía cuando depositan su confianza en esfuerzos adicionales para realmente ser salvos. No, Pablo no está negando la seguridad de la salvación, sino la veracidad de que alguien realmente haya sido salvo. De la gracia caísteis, no es porque estuviesen en la gracia y cayeron de ella, sino que todos aquellos que han confiado en un evangelio tergiversado, aquellos que profesaron decir, aquellos que expresaron en un momento determinado con respecto a su relación en Cristo y su salvación por gracia, se cae, es falso, no tiene peso. Ahora, esto no deja de ser una advertencia en la que se espera que un verdadero discípulo de Cristo, que está siendo influenciado negativamente, mentirosamente, a un evangelio torcido, responda positivamente y permanezca en la verdad. Esto fue lo que el Señor Jesús le dijo a aquellos que habían dicho creer en Él. Mírenlo cómo está de compaginado con las palabras del Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué habían dicho? Creemos en ti. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, es tremendo que estos mismos judíos que habían creído en Él, ahí dice, pastor, creyeron en Él, son los mismos a los que después el Señor Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. No, amados hermanos, no es una enseñanza sobre perder la salvación, es una advertencia de que nadie puede tener, cobijarse y estar tranquilo en la seguridad de la salvación cuando ha creído a un evangelio adulterado, falso. Algunos ven en este de la gracia habéis caído como el camino que toma un creyente verdadero que cae en las garras del legalismo. Dicen, no, esta es una expresión que tiene que ver con un creyente, pero que tomando el camino del legalismo vive en la zozobra de sus incapacidades, en la hipocresía del falso cumplimiento, procurando cumplir externamente lo que de su interior no brota y llevándole al orgullo y al mérito. Es probable que un creyente lleve esta vida miserable, es probable. Pero considero que es más una advertencia contra una falsa seguridad de salvación. Pablo hace un contraste que es muy diciente y que confirma lo que estoy diciendo. Mira, hace un contraste entre aquellos, como dice el versículo 4, de Cristo os ligaste, y lo que dice a continuación, nosotros los que por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Eso es lo que dice el versículo 5, lo cual, hermanos, con mucho peso considero que es una advertencia contra una falsa seguridad de salvación
en este gran contraste que se hace. Mira lo que dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Está haciendo un contraste entre aquellos y nosotros. Una diferencia radical en lo que han creído y en los resultados. Se lo voy a leer de Nueva Versión Internacional para que usted pueda ver que esta no es una alusión a tal cosa como que a un creyente verdadero ha caído de la gracia, sino que hay un contraste. Dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Aquí también, además del contraste entre ellos y nosotros, encontramos también de manera implícita la cuarta advertencia y con la que cerramos esta noche estas advertencias del apóstol Pablo. Una manera implícita en donde aparece esta cuarta consecuencia de depositar la confianza en un falso evangelio. ¿Cuál es esta consecuencia? No hay esperanza de ser aprobados por Dios como justos cuando se toma este camino del cumplimiento y de las obras meritorias. Hermanos, es la obra del Espíritu Santo dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad de que hemos sido aprobados por Dios mediante la fe es algo de lo que nos persuadimos por la palabra de Dios, que es iluminada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Quienes han confiado en un falso evangelio de la esclavitud del cumplimiento de lo imposible, viven vidas ansiosas en incertidumbre continua en cuanto a su salvación. Por eso allí implícito encontramos en este nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Podemos ver allí la parte contraria. No se puede aguardar con esperanza, fortalecidos en la fe, la plena consumación de lo que ya se nos ha sido dado, que es la justificación de Dios por medio de la fe. ¿Por qué? Porque si has tomado el camino del yo cumplo, yo hago, y es a través de esto, siempre habrá una incertidumbre de aquello en lo que estás volviendo a fallar, aquello en lo que estás volviendo a caer. Jamás habrá tranquilidad. Pero nosotros aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Sin duda la Biblia afirma que la respuesta divina a nuestra confianza en Cristo es su aprobación. Somos justificados ya, declarados inocentes y justos, pero aguardamos con esperanza, confiados por la acción del Espíritu Santo, el veredicto final del juez celestial sobre nosotros, los que hemos creído. Y mientras la voz poderosa de Dios se dará frente a cada uno de nosotros para culminar esa obra, la aplicación de la obra redentora de Cristo, nosotros somos de los que aguardamos por la fe, por la obra del Espíritu Santo, la esperanza de esa consumación. Pablo concluye reiterando la inutilidad de un acto externo frente a aquello que brota del interior motivado, escúchame bien, no por la imposición, no por el mérito del cumplimiento y mucho menos por el miedo, sino por el amor. Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sí, amados hermanos, aquellos que somos de la fe, el fruto en nosotros es la obra. Y el motor que nos impulsa, la motivación no es el cumplimiento, el mérito, el temor o la amenaza. En nosotros,
la fe que obra, la fe que tiene como resultado una vida que quiera hacer la voluntad del Señor, brota, tiene su motor, tiene su impulso en el amor a Dios. Amados hermanos, tal vez los que han estado más disciplinados viniendo en la predicación una y otra vez, pueden escuchar continuamente enseñanzas todas relacionadas con lo que ha venido sido expuesto por el apóstol Pablo anteriormente. Pero, amados hermanos, lo que está en juego son las cosas eternas. No hay tal cosa como una salvación que se fundamenta en el error. Por supuesto que la ortodoxia doctrinal no salva. Yo puedo ser muy correcto doctrinalmente, pero no tener realmente una plena confianza en aquello que correctamente yo sé. Pero lo que sí es inaceptable es que habrá salvación en algo que es contrario a la verdad del Evangelio. El hombre solo será justificado mediante la plena confianza en Cristo Jesús, sin las obras de la ley. La circuncisión aquí, podríamos decirlo, es tan solo un tipo de cualquiera de las obras en las que nosotros nos quisiéramos esforzar, no motivados por el amor que brota del creyente, sino como el camino de nuestra aprobación por Dios. Gravísimo error. Padre, te damos gracias por tu palabra.